escritor italo-norteamericano Mario Puzo dijo: la fortaleza de una familia, como la fortaleza de un ejército, está en la lealtad entre todos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, en la vida a veces uno tiene que aprender a decir adiós. Le prometí estar junto a él en las buenas y en las malas, y así lo haré. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Gustavo, estás demandando a Valerie. Explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. La verdad, esto no es una demanda judicial o jurídica. Esto es una demanda de amor. Okay. Porque yo estoy enamorado de mi esposa, la amo, pero yo no quiero que, por favor, yo quiero que usted, aquí, delante de todos, en la audiencia que está aquí, que por favor me ayude de la manera más atenta y del corazón se lo pido, que me ayude a que mi esposa no se vaya conmigo a México. Tengo una deportación para irme a México y no quiero que ella vaya. Tienes una deportación Sí. para irte. Sí. Y no quieres que ella se vaya No, contigo. de ninguna manera. Ok. Primero explícame un poco de ti y por qué has llegado a esta deportación. Ok. Yo bueno, esto ya tiene años, ¿verdad? Yo estaba en México, yo soy de Nueva Italia, Michoacán. Yo estaba en mi país, en México, estaba con mi madre y mi padre en ese entonces. Cuando yo cumplo 15 años, mi padre fallece. Al fallecer mi padre, yo me hago cargo de la familia. Yo iba a la escuela en ese entonces, tenía solamente 15 años, pero me hago cargo de la familia. Tengo 5 hermanos más pequeños que yo. Claro. Empecé a trabajar, pero no era suficiente. No era suficiente porque la situación en México está muy difícil. Y eran muchos. Claro. Entonces yo dije, bueno, qué mejor que irme al lugar de los sueños, que es Estados Unidos. Claro. Yo emprendí el viaje y vine desde Michoacán a Estados Unidos. Llegué a Los Ángeles, empecé a trabajar en la pizca de muchas cosas, empecé a cortar almendra, la pizca de naranja, de la fresa, y me abrí paso, empecé a mandar dinero a mi familia. Mi madre, cuando muere mi padre, ella padece de diabetes. Entonces empezó con esa enfermedad que es muy mala, y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero seguí trabajando y seguí mandando dinero para México, Okay. ayudando a mis hermanos para que pudieran sostener sus estudios, porque no quería que ellos quedaran sin estudiar. Él es un hombre muy bueno, doctora. Cuando bueno. yo mando ese dinero, ya todo empieza bien, pero me avisan que mi madre está muy grave, que tengo que regresar inmediatamente. Me voy después de 4 años, yo estuve 4 años aquí, de los 20, yo vine a los 20 años. A los 24 años yo me regreso a México, urgido de que mi mamá estaba muy grave. Yo paso unos días con ella, pero mi madre fallece, doctora. Oh. 2 años más tarde yo regreso más para Estados 2 Unidos. años después. 2 años después regreso a Estados Unidos. Okay. Y vuelvo a Los Ángeles. Empiezo a trabajar, me meto a un restaurante a trabajar de lavaplatos y trabajaba también en la pizca, o sea, en lo que pudiera, para yo poder mantener a mis hermanos. Pero en ese trayecto yo conocí a mi esposa, que ahora es mi esposa Valerie. Yo la conocí en el restaurante, ella trabajando, yo ahí. Entonces nos conocimos, nos enamoramos y nos casamos. Es donde comienza nuestra historia de amor, doctora. Nos enamoramos muy tiernamente. Yo la amo de verdad. Yo no la estoy dejando, no quiero que se quede porque no la amo. Yo la amo, pero yo tengo que dejarla aquí porque tenemos 2 niños. 2 niños, uno de 1 año y una de 7 años. ¿Una de 7 años? 7 años y de una de 1 año. Y un niño ¿Cuánto tiempo llevan juntos ustedes? 8 años. Como 8 años. Sí. 8 años. Okay. Entonces yo me enamoro de ella, nos casamos y tenemos los niños y vivimos bien. Ella es injusto ciudadana. ahorita esta situación, Ella es ciudadana. doctora. Entonces, ¿Ella es ciudadana? Sí, ella es ciudadana. Yo soy Pero ciudadana. entonces, y mis hijos fueron nacidos aquí, obviamente. Claro. Entonces yo agarro y empezamos a trabajar, pero hace 3 meses, doctora, yo iba en rumbo a mi trabajo y me agarra la policía. Yo no tenía licencia de manejar. Me agarra la policía y me piden papeles, yo no lo tengo, me meten preso. Me metieron a la Yo no cárcel. entiendo esto. Estás casado con una ciudadana americana hace 8 años. Sí, pero usted sabe, yo vi muchos abogados que me decían que yo no tenía caso Nos en esto, malinformaron. que porque yo entré ilegal y que yo no podía estar con ella, o sea, que me tenía que ir, que la deportación estaba bien. Entonces, todo eso que ellos me decían de un principio, que yo no tenía arreglo, pues nunca hicimos nada porque nos malinformaron. Yo no sabía nada de eso. Entonces, cuando me agarra la policía, me dicen que yo tengo que dar papeles. No tengo. Claro, no tienes licencia de conducir. Sí, y me llevan te preso. detienen. Me llevan 2 meses a la estatal y 1 a la federal, 1 mes a la federal.
pero yo no tenía ningún récord Penal. malo. Yo siempre estaba bien, Ok. nunca, y cooperé yo con la policía. Por lo tanto, me dejaron salir con una fianza de $10,000. Todos $10,000 nuestros ahorros, doctora. $10,000 Todos nuestros ahorros que yo matrimonio. tenía para la educación de mis 2 hijos, que estábamos juntando con mucho esfuerzo con ella. Entonces me piden $10,000 y los damos, obviamente, porque yo quería salir, yo no quería estar ahí, pero me hicieron Doctora, firmar un nosotros papel. pensamos que pagando esos $10,000 la pesadilla se iba a terminar. No, y no entonces, sucedió así. Claro que no, Empeoró. era una fianza. me hicieron Empeoró. firmar un papel donde yo aceptaba irme voluntariamente. Ahora, eso yo sé que tuve suerte porque a mucha gente la agarran y la mandan y envían. no tienen el derecho a ni siquiera despedirse de su familia. Pero como yo me había cooperado muy bien con la policía, me dejaron ahí. Entonces yo en mi desesperación me fui a la casa y yo tenía que regresar en una semana. Pero a la semana, como yo no me presenté por falta de ignorancia, por ignorante, por estúpido, porque yo realmente no me presenté cuando debía haberme Tuvimos presentado. mucho Además, miedo. ya no teníamos dinero para ir allá. Ok, Entonces, aguanta ahí, sí. que voy a hacer un corto receso. A la vuelta me dices qué pasó. ¿Qué pasó por no haberte presentado a esa audiencia? ¿Ok? Regresamos después de este corto receso.